Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que se van sumando a nuestro chat del último encuentro para trabajar la ESI junto a las familias. Este tramo tuvo 3 instancias, hoy es la tercera. Estuvimos en la primera clase trabajando sobre marco normativo y sobre posibilidades de indagar o explorar un poco las relaciones entre escuelas y familias hace 2 semanas. La semana pasada tuvimos la segunda clase sobre familias diversas y estuvimos trabajando ahí un poco ampliando el marco normativo para trabajar un poco más lo que es las configuraciones familiares diversas y tratando de pensar la normalidad familiar y también un poco los mitos, los prejuicios y los estereotipos que circulan entre familias y escuelas. Y bueno, la instancia de hoy, que es la final, la idea es trabajar específicamente ESI con las familias a través de la herramienta nuestra del Programa Nacional de ESI de la revista de familias. Hoy vamos a estar con el trabajo de la compañera licenciada en Educación Primaria María Rod, que es también compañera del Programa Nacional de ESI. Así que bueno, les queremos dar la bienvenida a todas las personas que se van sumando al chat, decirles que pueden participar del chat, que vamos a estar levantando sus preguntas y estableciendo el diálogo que podamos hacer desde acá. Así que participen del chat, que vamos a estar levantando lo que ustedes traigan. Y bueno, bienvenidos a todos, bienvenida Maru, y adelante con esta última clase. Hola Pau, gracias, muchas gracias por la presentación. Hola a todos, a todas, a todes, qué lindo estar acá. Muy agradecida y contenta también de que haya tantas, tantos docentes. Uy, esperen un minuto que se me está escuchando en el... Un segundo, que tengo abierta esta. Muy contenta también de que estén acá un viernes a las 6 de la tarde en este trayecto y ya terminando, así que muy agradecida. Tengo entendido que es una de las clases también un poco esperadas porque es el momento de ver las herramientas, ¿no? Y las estrategias concretas para el trabajo en aula. Así que voy a hacer una advertencia y les voy a también transmitir un deseo, que es que saben que en la ESI no hay recetas, no hay pociones mágicas para ver cómo las llevamos adelante y que se hace en el aula y que hay un conocimiento que es el que es más valioso, que es el que está dentro del aula y el que tenemos y tienen las y los profesionales de las escuelas. Así que la invitación es a que participen mucho en el chat, porque a medida que yo vaya hablando, contando algunas sugerencias, algunas orientaciones que se elaboraron desde el programa, puedan sumar todas sus experiencias, que es lo que hace realmente rica a la ESI. Así que sin temor, pónganse a escribir, que vamos a tratar de estar compartiendo, porque bueno, siempre decimos que la ESI se trabaja en red, y está bueno poder contar con las distintas experiencias concretas que se hacen en la realidad del aula. Y mi deseo es que les sirva esta clase, que con todo lo que ya vienen escuchando y reflexionando de la primera clase y de la segunda, puedan realmente irse con ideas o con disparadores para seguir viendo cómo llevar la ESI y el trabajo con las familias en cada una de las escuelas, para que realmente tenga, como decimos desde el programa, el color local, ¿no? De cada realidad. Para empezar ya con un poco la participación en el chat, les proponemos que vayan escribiendo qué temores se les viene a la cabeza a la hora de pensar trabajar la ESI con las familias, ¿no? Como qué ideas, qué prejuicios, qué miedos aparecen cuando tenemos que hacer un taller o tenemos que hacer una dinámica, o desde la escuela nos dicen que es la semana de, por ejemplo, educar en igualdad y hay que pensar una actividad. ¿Qué temores se les aparecen? Y mientras esperamos que hagan su participación, les contamos más o menos qué vamos a ver hoy en este encuentro. La idea es hacer un breve recorrido muy rápido por lo que serían las puertas de entrada, para pensar cómo es la ESI y el trabajo con familias desde las puertas de entrada, que es una herramienta que desde el programa nos parece valioso tener siempre presente. Después vamos a abordar qué significa trabajar la ESI con las familias, cuáles son las dimensiones que queremos compartirles.
cuáles son las oportunidades, ¿no?, que trabajamos para trabajar la ESI junto a las familias, qué aspectos tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar este trabajo. Les vamos a presentar la revista, esto va a ser a lo largo del encuentro, les vamos a ir mostrando distintas partes de la revista para que ustedes también la vayan conociendo, y después vamos a pensar formas concretas de utilizarla, ¿no? Más allá de la revista en sí misma, sino cómo la podemos usar como un insumo, una herramienta que nos sirva y que sea de apoyo a la hora de trabajar con las familias. Y vamos a también ver qué requiere trabajar con las familias y también algunos recursos para que conozcan, porque hay un montón de material que hemos elaborado desde el Programa Nacional, hay muchos que son conocidos, hay muchos que son nuevos, y la idea es que ustedes puedan contar con esos insumos para poder hacer distintas actividades junto a las familias. Yo voy a ir contando algunas sugerencias, y vuelvo a insistir, tratemos de pensar, y esa es la parte más rica, que ustedes puedan compartir desde el chat, cómo podemos ir trabajando estas ideas que les vamos diciendo, o si ustedes tienen experiencias en donde realizaron alguna actividad o de alguna forma de convocar, o lo que se les vaya ocurriendo, lo puedan ir compartiendo para que podamos ir enriqueciendo. No sé, Pau, si ya hay alguien que compartió. Sí, tenemos dos comentarios de dos compañeras, Josefina y Flap Sand, que dicen ambas algo parecido. El miedo a que no acepten las familias, el miedo a que no participen cuando se las invita, el miedo a que se nieguen a llevar a cabo una clase o un proyecto. O también la compañera Rafaela Analía dice, mi miedo es que no se entiendan las actividades. O la compañera Andrea Ibáñez dice, perdón, Sandra Chuma dice que haya poca participación de la familia o resistencia a abordar temas relacionados con la ESI. Bien. Hasta ahora eso. Buenísimo, buenísimo, y por lo general sí, son, ¿no?, las resistencias que suelen aparecer digamos, en las distintas instancias, ¿no?, en donde vamos muchas veces cuando viajamos, por ejemplo, a distintas escuelas del país, suele pasar, ¿no?, esto que genera como mucha temor, y también a la vez hay como muchos prejuicios sobre esto, ¿no?, si participan, hay algo que suele pasar, se suele decir, que es que participa más que nada en el nivel inicial, que después ya en el nivel primario y menos en el secundario ya es más difícil, ¿no?, de convocar, pero sí, es importante entender que muchas veces están basados en prejuicios, en ideas, y que no siempre es que todas las familias ¿no?, tienen resistencia con la ESI. Muchas veces pasa que hay familias que son aliadas de la ESI, que les interesa, que saben y conocen, ¿no?, de la ESI, entonces está bueno poder justamente apoyarnos en esas familias para poder sentirnos más seguros a la hora de darlo. También es importante tener en cuenta que hay representaciones, ¿no?, como del sentido común, un poco Pau también ya las traía la clase pasada, pero esta idea, ¿no?, las ideas que se tienen desde los docentes hacia las familias y las familias, ¿no?, hacia los docentes, que exceden a la ESI muchas veces, pero que también es importante que tengamos en cuenta que tenemos esas ideas en la cabeza y que son las que justamente a veces nos tensionan a la hora de pensar qué actividad podemos hacer. Pero vamos a ver si a lo largo de este encuentro, con lo que vayamos desarrollando, podemos ir desarmando algunas de estas ideas y buscando también estrategias para cuando efectivamente sucede que hay resistencias, qué cosas podemos hacer. Porque una de las cosas que también siempre hablamos cuando decimos lo de que la ESI tiene que tomar el color local, es poder también tener esa sensibilidad, ¿no?, ese termómetro de saber cómo es la comunidad, cómo son las familias de la comunidad, para poder realmente acercar propuestas que sean atractivas y que realmente sean pertinentes para esa comunidad, ¿no? Por eso siempre decimos que hablamos como de ejemplos y de orientaciones generales, pero después lo importante es lo que resulta en cada realidad. La ESI tiene un instrumento, un dispositivo para analizar cómo es la institucionalización de la educación sexual adentro de la escuela, y son las puertas de entrada. Entonces, este vínculo con las familias, entre la ESI y las familias, también lo podemos analizar desde este lado. En primer lugar, bueno, son 5 las puertas de entrada, que son las que están en pantalla. La reflexión sobre el propio posicionamiento tiene que ver, ¿no?, con todas estas ideas, que poder reflexionar sobre todos estos prejuicios, preconceptos, mitos, creencias que tenemos acerca de
la familia en general, ¿no? De la idea de familia, que es un poco lo que vivieron la clase pasada con Pau, y también las familias específicas de nuestra escuela, ¿no? Que también muchas veces hay ideas que hacen que el vínculo con las familias se entorpezca por esas representaciones que nos dan vuelta en la cabeza, digamos. Perdóname Por que te otro lado, interrumpa, Maru, te quiero dale. contar algunos comentarios más. Andrea Ibáñez dice, soy creyente y en principio hubo un poco de prejuicios en base a este tema, luego fui evolucionando y en los términos indicados, conociéndose más sobre este contexto, y en otro comentario la misma compañera dice, hay muchas problemáticas sociales que se pueden evitar con este tipo de información, el tipo de información ligada a la ESI. Y cuenta un poco su también, porque estabas hablando de la puerta de entrada número 1, cuenta un poco también su propia relación con la llegada de la Buenísimo. ESI, ¿no? Buenísimo y gracias por el comentario porque justamente es eso, ¿no? Como bueno, primero hay que pensarse uno y también pensarse uno en torno a la ESI y en torno a las familias y también, bueno, eso, como todas las ideas que tenemos previas a lo que vayamos a abordar. Muchas veces también hay que pensar qué nos pasa cuando vemos una familia que es distinta al modelo que tenemos en la cabeza, porque ahí también se activan un montón de prejuicios, que es lo que también hace que entorpezca el vínculo o la posibilidad también de tener un encuentro genuino, disfrutable, y que realmente, como, bueno, ¿no? Alguien decía, tengo miedo de que no se entiendan las actividades, ¿no? Bueno, todas esas tensiones o esos prejuicios que nosotros tenemos sobre las familias hacen al momento de cuando nosotros nos paramos frente a ellas, porque nos operan internamente y hace que pueda dificultarse, ¿no? Esto, poder dar a entender correctamente lo que queremos hacer y poder encuadrarlo, pero bueno, la idea es poder ir sumando estrategias y herramientas para eso. La segunda puerta, que no es la segunda, no es que tienen un orden, las pusimos así para poder desarrollar los temas, es el vínculo entre familias, comunidad y escuela, que es el que vamos hoy, más que nada, esta puerta es la que vamos hoy a reflexionar a lo largo de este encuentro. El desarrollo curricular, ¿no? Que tiene que ver, por un lado, con lo que tiene que ver con las familias como contenido específico a abordar, ¿no? Esto, la diversidad de configuraciones familiares. Y por otro lado, también tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la transversalidad de la ESI, por decirlo, ¿no? O sea, cuando estamos hablando sobre las familias, no específicamente como un tema, sino como puede estar en una selección literaria, puede estar en una actividad, bueno, eso hace a qué representaciones estamos legitimando dentro de la escuela. Por otro lado está lo que tiene que ver con la organización de la vida institucional, que son las actas, los formularios, las autorizaciones, ¿no? Cómo enunciamos todas esas, cómo redactamos todos esos documentos, ¿no? A quién nos dirigimos. La vez pasada no habían compartido distintas formas de dirigirse a las familias para evitar el clásico queridos padres, ¿no? Que muchas veces es el más frecuente. Y por último están los episodios que irrumpen, que son todas aquellas situaciones que trastocan la cotidianidad escolar y que requiere una intervención, por un lado, docente, una intervención también institucional, y por otro lado, requiere un desarrollo curricular, ¿no? Hay algo que nos indica ahí que ese episodio que irrumpió y que generó algún conflicto requiere de que después se aborde dentro del aula de alguna manera para prevenir ese tipo de situaciones. Esto como marco general de las puertas de entrada como una herramienta para poder pensar cuál es el vínculo que tenemos con las familias dentro de la escuela, ¿no? Revisar eso, revisar cómo las convocamos, cómo nos dirigimos, qué tipo de familias son las que legitimamos dentro de la selección de contenidos que hacemos, qué espacio tienen las familias y qué lugar tienen la participación de los acuerdos de convivencia escolares, por ejemplo, o de la forma de organización de la escuela, y la reflexión que nosotros mismos podemos hacer sobre las ideas que tenemos al respecto. ¿Hay algún comentario más? Por el momento son No. Bien. saludos y bienvenidas. Bueno, muchas gracias. Voy a leer acá una breve situación hipotética que ya nos va a introducir un poco, de la mano de un episodio que irrumpe, a lo que es la revista, ¿no? Que es lo que le venimos a presentar también en este encuentro. Voy a correr esto a ver si puedo leer bien. Bien.
A la salida del jardín, la docente observa de lejos la siguiente situación. Mientras la mamá de Axel y la abuela de Luca conversan, los niños están escondidos tocando sus genitales. La madre de Axel los ve y se apresura a separarlos y retarlos. Le pegan la mano a su hijo para dejarle claro el reto. Rápidamente se van cada una por su lado. Entonces, supongamos que esta es una situación que podría pasar en la puerta de cualquier jardín. Esto podría ser, ¿no?, un episodio que irrumpe. Si bien no es algo que ocurra dentro de la escuela, sí ocurre dentro del ámbito escolar porque está en la puerta. Y la docente observa esta situación. Una de las cuestiones que uno se puede hacer en esto de ya poder profundizar este vínculo que hay con las familias es, a ver, acá, bien, es tener la revista como un recurso para poder abordar esta situación. Digo, veo esta situación de lejos y no es que una opción puede ser llamarlas, ¿no?, a las familias y poder reflexionar en un espacio más privado o chico con esas dos familias que estuvieron ante esta situación. Otra es poder observar la situación y generar instancias de reflexión sobre eso, más allá, sin hacer referencia, ¿no?, a esta situación. Lo que tiene lindo la revista, que esta es una revista, ustedes conocerán la revista anterior, pero esta es una revista que está actualizada y como tal también requiere de cierta mediación, ¿no?, porque los temas que se tratan son complejos, abren muchas aristas, pero por ejemplo, qué interesante sería en una situación similar a la que acabamos de relatar, se pueda, por ejemplo, mandar o enviar por cuaderno de comunicaciones o hacer una actividad en donde se convocan las familias, enviar, por ejemplo, también o compartir la revista en sí misma para que las familias desde sus casas reflexionar sobre esto sin que seamos nosotros el interlocutor directo para reflexionar sobre la situación. Esta es una primera pasada, ¿no? Por ejemplo, acá las partes del cuerpo lo que tienen es que, si ustedes ven en pantalla, aparece lo que es las diferencias corporales, y después aparecen como, bueno, para el propio cuidado, como qué es lo que hay que tener en cuenta, habla sobre qué significa o cómo es cuando se tocan las partes íntimas, habla también como del cuidado que hay que transmitirle a los chicos y a las chicas sobre cómo justamente interactuar con sus partes íntimas, y aclara lo que la escuela enseña de ESI al respecto, ¿no? Porque muchas veces las dudas que se generan es, sobre todo cuando son temas, ¿no?, tan del mundo íntimo, y del mundo tan como directamente sexual, ¿no?, de la que la gente asocia con sexualidad, justo cuando es también lo que es la exploración en los niños y en las niñas en las primeras infancias. Esto es como un resguardo seguro, un lugar, una información legítima, validada, donde las docentes pueden compartirlo porque tiene un aval del Ministerio de Educación, por ejemplo. Y es algo que está también realizado por especialistas. Y también aclara, sobre todo ante la desinformación que hay, lo que la escuela enseña en particular de ESI al respecto de esta temática en particular, digamos. Bien, eso era un poco solo como una introducción para mostrarles la revista y poder ver un momento concreto, un caso concreto de cómo podría ser utilizada. Pero la pregunta ahora es, ¿qué significa trabajar la ESI con las familias? Y vamos a trabajar sobre 4 aspectos de esto. Por un lado, lo que es informar sobre la ESI, abordar los contenidos específicos ligados al contenido de familias, generar espacio de reflexión con las familias e intervenir en caso de vulneración de derechos. Podríamos decir que trabajar la ESI con las familias se sintetizan estos 4 aspectos. Y ahora vamos a ver uno por uno. Por un lado, cuando decimos que hay que informar sobre la ESI a las familias, una de las cosas que es importante hacer es encuadrar normativamente. Y cuando hablamos de encuadrar normativamente, hablamos de hablar de la ley de ESI, dar a conocer qué dice la ley, dar a conocer alguna selección de algunos artículos. No es una ley muy larga tampoco, pero es importante que la gente lo conozca. Es algo que se puede hacer, por ejemplo, en una primera reunión de familias, en donde uno encuadra el ciclo lectivo y cuenta los contenidos. También es un buen momento para poder encuadrar sobre las normas, sobre la ley de ESI, y también poder dar a entender todo el entramado legal de la ESI. Porque si no, muchas veces parece, las personas que estamos en contacto permanente con esto,
conocemos, pero quienes no, creen que la ESI es una ley aislada que bajó de repente a la tierra y que es un capricho docente, ¿no?, llevarla adelante, o de algunos estudiantes que la reclaman. Pero la realidad es que forma parte de un entramado legal nacional e internacional. Parte de ellos lo vieron, por ejemplo, la clase pasada junto a Pau. Por otro lado, es importante explicar qué es la ESI y por qué es importante. Y acá yo ya les voy también poniendo fragmentos que están en la revista, ¿no? Porque digo, para que ustedes también lo conozcan y sepan que ahí hay un insumo valioso para consultar cuando ustedes necesiten. Es importante poder explicar que la ESI es un derecho de los estudiantes, de los y las estudiantes, y que es una responsabilidad de los y las docentes abordar la ESI, que tiene contenidos, también poder contar por qué es importante, ¿no? Por esto de que lo que siempre decimos que es que previene abusos, o que por lo menos se pueden justamente detectar situaciones de violencia en el seno, muchas veces intrafamiliar. Entendemos que esto genera tensión con las familias, porque justamente son situaciones que a veces son conflictivas, pero que es importante para resguardar los derechos y proteger, ¿no?, los derechos de los chicos, las chicas y los adolescentes, que tengan ese espacio en donde puedan identificar cuando están en situaciones que les están siendo sus derechos vulnerados. Por otro lado, es importante adelantar los contenidos, ¿no? Así como vamos y ahí contamos los contenidos que tienen que ver de matemática, de prácticas del lenguaje, de ciencias sociales o de las materias que den, es importante también ahí poder decir los contenidos que se ven y los proyectos en donde se va a trabajar la ESI. En la revista también aparecen, no aparecen todos, sino que aparecen los núcleos de aprendizaje prioritarios de la ESI que estableció la resolución 340, que también es importante mencionarlo, porque a veces esto de las resoluciones o de todo lo que es el lenguaje legal es medio engorroso y parece medio lejano, pero es lo que le da legitimidad a las cuestiones que nosotros hacemos adentro de la escuela, porque cuando es una resolución que está dada por el Consejo Federal de Educación, en donde se reúnen todos los ministros del país, bueno, no es como, digamos, una clave para poder dar a entender que no es algo caprichoso, sino que es algo que es un consenso, digamos, de todas las personas responsables en la educación del país. Y acá no aparecen todos los lineamientos, pero sí aparecen los núcleos de aprendizaje prioritarios. Por otro lado, es dar a conocer el enfoque. Hay personas que, perdón que te interrumpa, te voy Dale. interrumpiendo, Maru, así te Dale. voy un poquito Sí. contando qué aparece. Hay compañeras preguntando cómo accedemos a este material de la revista y también desde qué lugar. Sí. Si nos esperan al final, les vamos a mostrar justamente dónde está todo, pero sí está, ustedes si buscan recursos ESI, en Google les va a aparecer, digamos, lo que es la página de argentina.gov, en donde están todos los materiales de la ESI. Igual ahora, si nos esperan, hacia el final les vamos a mostrar todos los materiales. Pero eso la revista de la ESI ya está colgada, digamos, en la biblioteca de maestros y maestras, pero que también pueden acceder a través de la página de la ESI, que es esta que les estaba comentando, que al final va a aparecer ahí. Por último, también informar sobre la ESI implica dar a conocer el enfoque y cómo se trabaja desde la escuela en particular. Dar a conocer el enfoque es justamente contar esto, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la ESI? Que es generar oportunidades para que los chicos y las chicas puedan reflexionar sobre distintos aspectos y para que también en ese espacio podamos construir colectivamente estrategias y herramientas que a los chicos y a las chicas les sirvan para fortalecer su autonomía, ¿no? Y es poder también generar pensamiento crítico sobre la realidad para que ellos puedan decidir de manera cada vez más soberana sobre su propia vida. No es una bajada de línea, no es una bajada moral sobre qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, sino es un espacio que abre preguntas, ¿no? Siempre decimos que en la ESI pasa eso, te vas con más preguntas que con afirmaciones de las cosas. Entonces, poder transmitirle a las familias que es un espacio para reflexionar y en donde la información que también se transmite es información que es validada, que viene también de las ciencias sociales,
que tienen que ver también con debates que son actuales y que están todo el tiempo resignificando las cosas, por lo cual también poder transmitir que nada de lo que se dice son verdades absolutas, también genera mucha tranquilidad. Lo mismo cuando decimos que encuadrar legalmente el porqué de la ESI. Eso también genera mucha tranquilidad, no solo en las y los docentes cuando podemos conocerlo, sino también a las familias cuando entienden que es un derecho y que no es otra cosa. Y también cómo se trabaja desde la escuela en el sentido de poder aclarar que se trabaja a través de momentos específicos, de espacios específicos en donde se aborda un contenido a través de dinámicas, talleres o de la forma que sea, pero que también es transversal, que está en la forma en cómo nosotros y nosotras brindamos nuestra clase, está en esto, en el recorte que hacemos de contenidos, en el enfoque que le damos, en cómo, en qué protagonistas de la historia queremos dar a conocer a los chicos y a las chicas, ¿no? Y que a veces eso no se ve claramente como ESI, pero si hay una mirada puesta en donde nosotros, con los anteojos desde la ESI, a la hora de planificar, tenemos en cuenta todas estas cuestiones, estamos dando ESI sin tener un momento particular y específico de ESI. Digo porque también está mucho, ¿no? Una de las cosas que salen es como, avísame cuándo van a dar ESI, así no mando a mi hijo o a mi hija, y eso es algo imposible porque la ESI se da todo el año, entonces está bueno también poder aclararlo. Bien, esto es lo que les decía recién, esto de que son momentos específicos o transversalidad, y acá pongo como dos ejemplos claros, ¿no? De los libros de inglés o de distintos libros en donde aparece como esta idea modélica de familia ideal, de papá, mamá, 2, 3 hijos, gatito, ¿no? Acá estamos enseñando sobre familias. Entonces, lo importante es tener una mirada crítica como docentes, para que si tenemos que usar este de material, porque es el que compra la escuela, es el que viene, no importa, realmente poder generar la intervención o incluso la actividad didáctica que se requiera para poder desnaturalizar esta idea y que no solo se promueva y se reproduzca constantemente una familia que claramente no es ni siquiera la que es mayoritaria, digamos, en las experiencias de los y las estudiantes. Bien, dijimos que entonces trabajar la ESI con las familias también significa abordar contenidos específicos. Y esto es lo que venimos hablando, ¿no? En encuentros o en talleres o en dinámicas que nos permitan reflexionar sobre la idea de familia y la diversidad de configuraciones familiares. En tareas pedagógicas, cuando digo encuentros o talleres, digo encuentros de talleres con estudiantes y encuentros o talleres específicos en donde invitamos a las familias, ¿no? Para reflexionar sobre eso, en donde por alguna razón podemos hacer alguna actividad en la escuela y la propuesta es reflexionar junto a las familias sobre la idea que las familias tienen sobre la idea de familia. Otra de las maneras pueden ser a través de tareas pedagógicas, es decir, cuando les mandamos a los chicos y a las chicas a hacer tarea que involucre a la familia, que involucre una charla entre niños, niñas, adolescentes y sus responsables adultos o su entorno, en donde en esa tarea que se haga, que supone una conversación, se genera un momento de reflexión. Y esa reflexión que suceda, después vuelve al aula para seguir pudiendo reflexionar y hasta incluso puede ser insumo para un encuentro futuro, ¿no? O sea, si uno manda una tarea donde las familias hacen algo, eso le puede servir al docente para poder después hacer alguna actividad junto a familias. Otra de las maneras es a través de los cuadernos de comunicaciones, o sea, poder enviar información en el cuaderno de comunicaciones, en donde, ya sea, por ejemplo, a principio de año, poder decir, conversar, o sea, poder mandar una nota que cuente de qué es la ley de ESI, y cuáles son los propósitos, y cuáles son los contenidos. Ese también es un canal de comunicación para poder abordar y poder trabajar junto a las familias. Y después, en eventos específicos, como la Jornada de Educar en Igualdad, que ahora en un rato vamos a hablar sobre ella. Pau, no sé si hay más comentarios. Por el momento no voy a dejar que se junten algunos y después hacemos Dale, un intercambio. dale, buenísimo. Bueno, otro de los aspectos que comentábamos sobre qué significa trabajar la ESI con las familias es poder generar espacios de reflexión.
Esto es importante porque esto es algo que dice la ley específicamente, y es algo que creemos que es lo más difícil, ¿no? Es lo que genera más tensión en las escuelas. Ese momento de encuentro con las familias en donde hay un temor muy grande de que todo en un momento se desbande, de que se vaya, de que la actividad no llegue al punto que queramos, que se genere tensión entre las familias. Entonces es importante también tener en cuenta, y como toda tarea didáctica y docente, pensar el para qué. Pensar para qué vamos a hacer algo, pensar por qué queremos hacer ese taller que vamos a hacer, y para eso algunas cuestiones fundamentales. Lo que la ESI tiene para hacer junto a las familias es ampliar información sobre distintos aspectos biológicos, psicológicos, sociales, económicos, culturales, en relación con la sexualidad de niños, niñas y adolescentes, ¿no? O sea, uno de los aspectos que vamos a hacer para juntarnos con la familia es ampliar esa información que tenemos. Y también promover la comprensión y el acompañamiento de la maduración afectiva del niño, de la niña y del adolescente. Poder generar un espacio. Ustedes piensen que en el primer encuentro, Jeremías hablaba sobre esta frase conocida de que toda educación es sexual. Es decir, que todos nosotros pasamos por un paradigma de educación sexual muy distinto al de la ESI. Y no tuvimos instancias o espacios en donde pudimos reflexionar sobre esos aspectos. Entonces es importante, dado que la familia es otra de las instituciones que educa a niños y a niñas y adolescentes, que la escuela pueda generar ese espacio para que las personas adultas de las familias tengan una oportunidad de poder incorporar alguna información y poder también reflexionar sobre cómo acompañar determinados procesos de los chicos y de las chicas. En la revista, por ejemplo, hay un apartado que cuenta sobre esto, ¿no? Sobre los cambios en la pubertad. Y es muy interesante porque justamente otra de las cuestiones que también hay que informar sobre la ESI es sobre la integralidad de la educación sexual, qué significa que sea integral, porque también esto reduce un montón de prejuicios en torno a la educación sexual integral en familias, y la revista obviamente también está pensada desde la integralidad. Entonces cuando se abordan los cambios, en otro paradigma se abordaría, ¿no?, el aspecto biológico de los cambios corporales. La revista aborda los procesos psicológicos, además de los procesos biológicos, y también cuestiones de interpretación o formas de vivir. Ya vamos a ver también cómo se introducen ciertas diferencias o ciertas explicaciones en términos de diversidad cultural, que lo vamos a ver en un rato, pero es importante poder también contar con la revista, porque te da el alcance también de cuánto hablar y cuánto no con los padres, las madres y los responsables adultos que están con los chicos y las chicas, porque también ese es otro de los temores. ¿Hasta cuánto hablo? ¿Hasta cuánto me pongo a conversar de ESI con las familias y sentirse, ¿no?, que se dijo de más o se dijo de menos? Bueno, la revista funciona como un parámetro para eso, sobre el alcance y sobre las distintas aristas que se pueden problematizar. Perdón, Maru, me gustaría Dale. contarte algunos comentarios que hay, sobre todo de una compañera, Estefanía Reichert, dice: hola, saludos desde Santa Fe. Hace poco fui a reemplazar a una escuela y estaban algunas chicas realizando las prácticas. Les tocó la familia y bueno, las chicas no sabían cómo abordar el tema de la diversidad de familias porque como era un colegio privado, tenían miedo de decir que existían familias distintas. Y también tenían como el mismo prurito o algo así en relación al tema de la sexualidad y el género. Yo fui a reemplazar y dialogando me comentaron este tema. Bueno, La sí. compañera que estaba haciendo, o sea, había como una doble extranjeridad, ¿no? La compañera estaba haciendo una suplencia y a su vez había otras compañeras que estaban haciendo sus prácticas. O sea, no pertenecen a la institución. Entonces, ya cuando estás en esas situaciones también es como un plus de dificultad porque, bueno, no sos parte orgánica de la institución. Sí, en ese sentido, rescato algo que salió, ¿no? Comentabas vos la clase pasada, que tiene que ver con los consensos, que es fundamental. Y los consensos institucionales primero, para saber desde dónde estamos parados y desde qué modo
enunciamos y nombramos ciertas cosas, y los consensos con las familias. O sea, trabajar con las familias también significa eso. A veces también se trata de, por eso siempre decimos que no es una bajada, sino que es abrir un abanico de posibilidades y después tener la flexibilidad de adaptar la posibilidad, la ESI real, la posible, ¿no? La que puede darse, digo, es así, o sea, si estamos en un contexto de una escuela con determinados lineamientos o determinado posicionamiento, bueno, va a requerir de todo un trabajo institucional para poder generar acuerdos para trabajar la ESI. No es de otra manera, siempre es a través del consenso entre las distintas partes para poder hacerlo. Y también es poder decir que esto, que son formas, ¿no? Y que así como uno busca algunas maneras de dirigirse o expresar determinadas problemáticas o hablar de determinados temas, existen otras y siempre está abierto. ¿Por qué digo esto? Porque si nos ponemos en un lugar de defensa de la ESI como si fuese un dogma, estamos equivocados. Porque la ESI también es una oportunidad para pensar, y también para pensarnos nosotros, también poder tener esa tranquilidad de poder pararse frente a un grupo de familias y poder decir, venimos a pensar juntos, juntas, colectivamente. No tenemos tampoco el saber, nosotras, las docentes de todo. Sí tenemos el saber pedagógico, sí tenemos el saber del aula, sí tenemos el conocimiento de los chicos y de las chicas, pero hay un montón de preguntas que también nosotras nos hacemos permanentemente. Entonces, poder eso también compartirlo, visibilizarlo, también acerca posiciones. A veces pareciera como, es lindante, ¿no? De esto, de lo que es muy personal, de lo que es institucional. Hay que siempre tener en cuenta que uno dentro de la institución cumple un rol específico, que no somos nosotros tampoco personal, nuestra posición personal y específica la que estamos compartiendo, sino que en todo caso estamos generando oportunidades, espacios, abriendo espacios para pensar ciertas temáticas. Te interrumpo, Mari. Dale. Acá hay una compañera, Silvina Gabriela Torres, que dice: voy a trabajar a partir de un cuento, Héctor, extremadamente fuerte, que es muy lindo. Está bueno ese recurso, quizás se puede comentar o ampliar algo en relación a eso. Y la compañera Andrea Ibáñez dice: en mi caso personal, el tema género y diversidad es un tema, y es exactamente esa mi consulta en relación a lo que vos estabas desarrollando recién, en instituciones privadas parroquiales. Me parece que acá, digamos, como hay que manejar la tensión digamos, tratando de articular estas preguntas con la pregunta que yo te haría, Maru. ¿Cómo pensar como esta tensión entre hacer una ESI que esté arraigada en las necesidades comunitarias, pero que no tenga unos lineamientos curriculares específicos? ¿No? Porque no es que hay una ESI para las escuelas parroquiales, una ESI para las escuelas especiales, una ESI para las escuelas rurales y otra ESI diferente para las escuelas artísticas. Esa tensión, ¿cómo la podemos pensar? Bueno, son tensiones que se resuelven muy artesanalmente y se resuelven mucho en la realidad de cada escuela. Y también algo que es importante hay que hacerse cargo y entender que esto es un proceso progresivo y muy paulatino. Y que a veces las cosas que se hacen son chiquitas y que no tiene sentido tampoco ir de la nada, de la nada a algo muy extremo y distinto y alejado de lo que es la realidad de esa comunidad. Entonces a veces se trata de hacer pequeños pasitos y pequeñas acciones que nos puedan ir acercando a nuestro propósito. Voy a poner un ejemplo que no es con familias, pero que creo que va bien. Yo trabajaba en una escuela en donde había una docente que tenía una alumna trans. Esta docente era de creencias católicas y también como de creencias, más allá de la creencia católica, porque no es excluyente esto que voy a decir, sino que a ella le costaba mucho comprender la diversidad de género. Y ella respetaba, tenía una posición de respeto, como diciendo, no, yo respeto, y efectivamente no es que discriminaba a la nena, ni trataba mal a la nena, no pasaba nada de eso, pero sí le costaba, por su formación, abordar ciertos temas. Yo era referente de ESI en esa escuela, entonces me viene un día a preguntar como, bueno, tengo que dar cuerpo humano
Y para mí, bueno, no hablaba de vulva, hablaba de vagina, la vagina es de las nenas y el pene es de los varones. Y entiendo que no, y yo sé que no es así, pero bueno, ¿cómo hago para? Entonces fue un trabajo muy chiquito de sentarnos, me mostró el diagrama que tenía, y de buscar cuál era la palabra que ella se sentía más cómoda. Entonces era como, bueno, no le pongas género, habla directamente de los genitales, no digas los genitales femeninos. Entonces, primero como, bueno, hablemos de los genitales. Entonces ella hablaba de genitales femeninos y genitales masculinos. Bueno, no hablemos de genital, no le pongas género a los genitales. Entonces, entre toda la conversación, fuimos buscando qué estrategia concreta, chiquita, podía tener ella para pararse frente a los chicos y a las chicas y poder hablar de la manera más inclusiva posible, sin vulnerar ningún derecho ni generar discriminaciones, pero dentro de su rango de posibilidades. O sea, porque no había manera. Para ella era el aparato reproductor femenino y el aparato reproductor masculino. Entonces pudimos, de alguna manera, empezar como a negociar entre sus sentidos y los sentidos quizás más parecidos a la ESI, y encontramos un punto en común. No sé si era, después ella fue al aula y es ella y hace las cosas como lo puede hacer, pero hasta incluso pudimos modificar la fotocopia de cómo venía, porque ella encontró que, bueno, está bien, con genitales me siento cómoda, bueno, habla de genitales, y llegamos hasta ahí, y pudimos hacer eso. Entonces a veces se trata como de ir armando bases o pasitos que nos permitan ir construyendo o llegando o alcanzando ese lugar a donde queremos llegar. Y es lento y es a veces poco. Siempre el límite, nosotros siempre decimos, lo que nos encuadra es los derechos. O sea, nada de lo que nosotros hagamos o digamos puede vulnerar derechos. Y eso también es un fundamento importante incluso para hablar hacia el interior de las instituciones. Cuando una institución o el proyecto escolar de una escuela, por los ideales y los valores de esa escuela, se paran en un determinado lugar, es importante siempre volver al enfoque de derechos. O sea, nuestro paradigma de derechos es lo que nos orienta. Y en todo caso requiere de un trabajo hacia el interior de la institución muy grande, de generar los consensos necesarios para poder no vulnerar derechos. Y a veces sí, a veces hay que hacer cosas, por eso, ir buscando las maneras de nombrar ciertas cosas y de cómo trabajarlas para acercar posiciones. No sé si respondí, y si no, seguimos pensando, y también quizás algún docente que tenga una respuesta mejor, y Pau también estás invitada a seguir sumando a esta reflexión, obviamente. Sí, estaba pensando que un poco lo vimos en la segunda clase y en la primera también, que ese diálogo con las familias, digamos, teniendo en cuenta estas dos claves, primero, que es una construcción, que es una construcción que sea en el tiempo, que no es que yo hago un taller con familias y ahí salto todos los supuestos que necesitamos para poder después desarrollar una ESI sin resistencias. No existe ese escenario. Primero porque siempre puede haber resistencias en el sentido de resistencias como posicionamientos ideológicos ante la ESI, pero también resistencias por desinformación, por desconocimiento o por otro marco cultural. Entonces esta idea de que es una construcción a lo largo del tiempo que no implica necesariamente que los docentes o las autoridades escolares nos adaptemos a los idearios familiares. Construir con el otro un sentido no significa necesariamente adaptarse a las lógicas familiares que pudieran venir a aparecer en nuestra escuela. Primero porque son tan múltiples como todas las familias, entonces si uno tuviera que estar adaptando a todos los discursos familiares que apareciesen, sería imposible la tarea, no podríamos dar ESI, estaríamos todo el tiempo tratando de entender qué nos dice la familia. Entonces, cómo desactivar un poco de alguna manera esta idea de que nosotros tenemos que convencer. Si nosotros no tenemos que convencer a las familias, ni tenemos que adaptarnos, ni ser convencidas o convencidos por las familias, sino que estamos hablando de una construcción a lo largo del tiempo, esto del marco normativo y de poder encontrar el propio discurso sobre ESI, son muy importantes para poder también sentirse más segura, ¿no? Más segura, más seguros, porque creo que a veces por ahí en esta construcción de las familias tienen resistencias, se nos filtran nuestras propias resistencias a cómo lidiar con eso. Y acá algunos compañeros decían también, compañeras, compañeros, algo en relación al respeto, que por ahí también podemos
tratar de pensar qué significa en relación al marco de derechos, ¿no? Respetar las diversas opiniones y pensamientos de cada familia. Andrea Ibáñez también, que es la compañera que ya había aportado antes, dice, además se me cruzan mis ideologías personales, decisiones, formas de vida. Ella misma dice, soy promotora voluntaria de derechos humanos y respeto profundamente toda posición. Después Liliana Mamani dice, en los pueblos más conservadores cuesta mucho hablar del tema ESI, ¿no? El tema ESI, por ahí está bueno también poder pensarlo en términos de una transversalidad, o también en términos de que no todos los contenidos de ESI primero tienen que necesariamente pasar por las familias con un discurso tan claro y tan explícito. A veces uno está trabajando un cuento y no sabe, o no se da cuenta, o no tenía exactamente ese propósito, y estamos haciendo ESI. Entonces, como tratar de pensar también todos esos niveles me parece que traen algo estas intervenciones. Sí, está buenísimo. En principio me parece que también hay que pensar esto de que todas las opiniones son válidas, sin duda, siempre dentro del marco de los derechos. Sí, ninguna, o sea, una opinión que vulnera derecho es una opinión que merece una intervención, porque está vulnerando un derecho al desconocer, por ejemplo, o sea, al desconocer la identidad de una persona o la orientación sexual de una persona. O sea, hay que tener muy claro eso, ¿no? ¿Cuál es el paradigma de derechos para poder realmente saber cuándo hay que intervenir? Después otra cosa que me parece, mientras escuchaba y pensaba, que la ESI es preguntar, es como en ese sentido bastante socrática, y como casi todas las cuestiones de la escuela, o sea, se devuelve con preguntas, nadie se enoja, no se baja línea de nada, sino se repregunta, ¿no? Cuando aparecen esas opiniones que son fuertes, tajantes, ¿no? Que parecen cerradas, ¿no? Y que pareciera que no hay más nada para decir, se hace una pregunta. Y lo importante tampoco, y me parece que está bueno esto que dijo Pau, es como, no es que en un encuentro se resuelve todo, y que todas las resistencias se diluyen. La ESI genera resistencia aún en las personas que nos interesa la ESI y que la amamos y la militamos, porque nos pasa muchas veces que nos toca temas tan personales de nuestra experiencia y de nuestra biografía, que son difíciles de afrontar. Entonces, es lógico que también genere ciertas resistencias. Y no hay que enojarse con eso, sino entender que eso es nuestro objeto de trabajo, porque a partir de esas resistencias son lo que vamos a tener que ir desarmando y los que nos da, digamos, esos indicios de lo que tenemos que trabajar. Entonces es importante tener un trabajo sostenido de la ESI con las familias. Por eso siempre es como, bueno, no es hago un encuentro o una única jornada o hablo en la reunión de familias y nada más, sino tener un trabajo planificado que incluya diversidad de formas de transversalizar la ESI, y poder llevar adelante, lo ideal sería también en un proyecto institucional, en donde a lo largo de todos los años que pasen esas familias por la escuela, puedan tener distintas oportunidades para reflexionar sobre las cosas. Por eso también es importante generar estas instancias de reflexionar sobre la propia biografía, en torno a la educación sexual que recibimos cada uno de nosotros, para poder realmente dimensionar en esta idea de que ahora existe la ESI, de que todos fuimos educados de alguna manera en sexualidad, y es importante que tengamos una instancia de reflexionar sobre eso. Acá, por ejemplo, les ponemos como un ejemplo esto de la primera menstruación, que es un tema, ¿no?, que también genera un montón de tensiones sobre cómo se aborda, porque está lleno de mitos, lleno de consejos familiares distintos, distintas experiencias. Bueno, eso también puede ser un montón de recurso y de insumo para nosotros, para reflexionar sobre la ESI adentro del aula, para reflexionar sobre la ESI con las familias, ¿no? Digo, sobre todo las personas adultas que no tuvieron ESI, es para sentarse a charlar, como qué relato tienen sobre su primera menstruación, qué consejos se les dio. En la revista también aparece como un pequeño apartado sobre el trabajo con los pueblos indígenas, por ejemplo, respecto a esta temática que también tiene una particularidad en el abordaje. La revista que pusimos también lo de la masturbación, porque son temas que por lo general generan un montón de tensión, y que conozcan que tienen ahí un lugar de apoyo para abordar esa temática. Después también es importante dar a conocer los distintos procedimientos de la escuela para proteger los derechos de las niñas y de los niños y los adolescentes,
Y también buscar la manera de vincular más estrechamente la escuela y la familia. Es decir, ¿cuándo llamamos a las familias para que vengan a la escuela? Porque también si a las familias las llamamos únicamente para cuando el hijo, la hija elige, se portó mal o tiene malas notas o está con alguna situación disruptiva, o si también la llamamos para generar otras instancias de acercamiento, como cuál es el vínculo que existe entre familias y escuelas. ¿Es un vínculo de demanda? ¿Es un vínculo más de cooperación? ¿No? Porque muchas veces también pasa eso, las escuelas donde solamente mandan notificaciones para pedir cosas a las familias, también genera una predisposición en las familias. Y encima ahora tengo que ir al taller de ESI, por ejemplo. Y en esto de las estrategias, que también me parece que está bueno, que lo que comentaba Pau antes, como bueno, buscar las maneras de que, bueno, a veces estamos dando ESI y no se ve, digo, la transversalidad en ese sentido es una aliada. A veces sí, depende de cómo es la comunidad, hay que ver la manera de cómo nombramos las cosas o cuánto decimos, qué decimos, hasta qué punto. Algo que, por ejemplo, yo solía hacer en la escuela, en las primeras reuniones de familias de inicio de ciclo lectivo, arrancaba con una dinámica en donde las familias hacían cosas, los chicos y las chicas las miraban a las familias, se reían los chicos y las chicas de lo que hacían las familias se reían de sí mismos, y cuando terminábamos la dinámica fue como, bueno, esto es así. Y ahí se despejaba un montón de dudas, porque hicimos un juego, todos se divirtieron, nadie la pasó mal, no hubo ninguna tensión, y fue una muestra, ¿viste? Para una muestra falta botón de lo que se va a trabajar. Y a partir de eso, introducía de cómo se trabajaba la ESI. Entonces, a veces hay que generar como sí, herramientas creativas, cuasi actorales muchas veces, para poder introducir y después empezar a explicar. Hay mucha información de la ESI circulando que no viene de la mano de la escuela. Entonces es importante contrarrestar esa información. Por eso ahora vamos a ir viendo todas las distintas dimensiones en donde podemos informar sobre la ESI. Todas las oportunidades que tengamos para contar un poquitito más sobre lo que es la ESI, siempre hay que aprovecharlas, porque es la manera que tenemos de poder realmente poner voz ante tanta información masiva que circula. Cuando decimos lo de dar a conocer los procedimientos y los protocolos, justamente acá les sumamos, este es el primer cuaderno de ESI, con actividades y contenidos y propuestas para trabajar en el aula. En el anexo, por ejemplo, tienen una forma, ¿no? El diagrama de actuación frente a una situación de maltrato. Entonces también es algo que está bueno poder, esto es, se imprime, se amplía, se pone en la cartelera de la escuela, ¿no? Para que también puedan conocer. Se manda por cuaderno de comunicaciones para que estemos todos al tanto de cómo se trabaja la ESI en caso de alguna situación de maltrato que requiera alguna intervención. Y también tiene en el otro anexo como recomendaciones, sugerencias para reuniones con familias, que está bueno que lo consulten y lo vean, porque tiran algunas ideas, muchas de ellas las estamos desarrollando en esta clase, pero está bueno para que lo puedan consultar después. Y por último, incluye estos 10 consejos para una educación sexual en familia, que también son formas de mejorar o profundizar o estrechar ese vínculo entre familias, porque es una manera de acercarles algo. Digo, las familias también hoy en día, en donde las formas de crianza y de cuidado están cambiando, ¿no? Y están en tensión, y se están introduciendo nuevas formas, ¿no? De entender a las niñeces y el respeto hacia su palabra y a su posición. Está bueno poder también compartirle y acercarles herramientas a las familias para que sepan desde la ESI, ¿no? Cómo pensamos que una educación sexual en familia puede darse. Pau, ¿hay más comentarios? No. Bien. El último de las dimensiones para tener en cuenta a la hora de trabajar la ESI con las familias es, bueno, cuando hay que intervenir en caso de vulneración de derechos. Y acá hay algo importante a tener en cuenta, que es que la escuela forma parte del sistema de protección integral de derechos de niñas, niñas y adolescentes, y que nosotros, como docentes, somos agentes del Estado que tenemos que garantizar y proteger esos derechos. La escuela, cuando decimos que forma parte de un sistema, es lo que aparece, ¿no?, en pantalla, como bueno, todo lo que tiene que ver con las distintas instancias del Estado, las distintas instancias de la comunidad. Entonces es importante poder también trabajar en este sistema de corresponsabilidad y poder activar todas las instancias que requiere esa intervención. Cuando decimos que los niños y las niñas y adolescentes son sujetos de derecho,
estamos hablando de que son personas ciudadanas que ejercen sus derechos y que a medida que van creciendo, van teniendo mayor autonomía para poder tomar sus decisiones. Y que todas las decisiones que se tomen respecto de la vida de un niño y una niña adolescente tiene que contemplar el interés superior de ese niño y esa niña. Es decir, la mayor cantidad o la mayor amplitud de derechos protegidos y garantizados. Pero para que un niño y una niña realmente pueda formarse como un sujeto de derecho y que pueda tener realmente la oportunidad de ejercer su autonomía, la escuela tiene que formar, tiene que construir espacios para que los chicos y las chicas puedan realmente reflexionar sobre lo que implica la toma de decisiones en diferentes aspectos de la vida. Y a eso viene la ESI. Viene a generar esa oportunidad para que los chicos y las chicas puedan, en la conversación colectiva, poder pensar distintas situaciones, conocer distintas formas de resolverlas o las distintas aristas que están vinculadas en esas situaciones, para que cuando tengan que tomar decisiones puedan realmente tomarlo de forma autónoma. Y las personas adultas, lo que tenemos es, digamos, la responsabilidad de informar y de acompañar esa decisión que tomen los chicos y las chicas. Por eso es tan importante que en la escuela realmente se cultive, ¿no? Una cultura de los derechos, en donde los chicos y las chicas no solo conozcan cuáles son sus derechos, sino también qué necesitan para poder tomar las decisiones, para poder ejercerlos. En caso de que haya alguna situación de vulneración de derechos, el rol de la escuela es informar a las familias, informar a las distintas instancias gubernamentales que tienen que intervenir para poder justamente dar cauce a esa situación y los derechos se vean protegidos, orientar a las familias, ¿no? En caso de qué es lo que tienen que ir, a dónde tienen que acudir, asistir en lo que concierne a la escuela, ¿no? Activar los protocolos que sean necesarios y trabajar en red. Y les ponemos acá este documento que está en Educar, por ejemplo, que es la escuela en el sistema de protección integral de derechos, que justamente cuenta muy bien cuál es el rol de la escuela para proteger estos derechos y cuáles son nuestras funciones como docentes, y que también está bueno conocer porque eso es lo que nos da seguridad a la hora de tener que trabajar con las familias o en ese vínculo que cuando pasan estas situaciones son situaciones de tensión, que es importante conocer bien cuáles son los procedimientos. Bien. Vamos ahora a charlar un poco sobre las oportunidades para trabajar la ESI junto a las familias. Un poco Acá las la vimos. compañera Dale. Andrea Ibáñez dice, es bueno conocer y saber sobre derechos, tanto el maestro como el alumno. Esa pedagogía de ensamble entre docentes y estudiantes. Pareció que estaba buena esa idea de ensamble. Buenísimo, buenísimo. Sí, y también como la idea de, a veces pasa, ¿no? Otro de los temores, no de trabajar la ESI con la familia, sino de la ESI en general, es de no sentirse preparados o preparadas para trabajar ciertos temas, porque los chicos y las chicas saben más, o están como más con todos los nuevos temas, y también tiene que ver con cambiar como nuestra concepción de autoridad, ¿no? Y nuestra forma de posicionarnos. Y en todo caso es eso, como bueno, construir nuevas preguntas junto a los chicos y a las chicas. Y dije nuevas preguntas y no dije saberes, ni conocimientos, ni ideas, ¿no? Como poder realmente poder pensar qué cosas tenemos que preguntarnos para poder seguir viendo qué pensamos, cómo lo pensamos, porque digo, somos producto de historias donde realmente nos han bajado muchas, ¿no? Ideas, normas, dogmas, formas muy así cerradas de las cosas, y es muy difícil ahora en donde empezamos a tener como una cultura más del cuestionamiento y donde la ESI viene a promover eso. Entonces, los chicos y las chicas en ese sentido son personas con las que podemos sentarnos a reflexionar y hacernos preguntas. Bien. Un poco ya lo fuimos diciendo a lo largo del... Perdón, pero justo me está... Perdón, pero por un tema que me habla como un... Ya estamos. Algunas oportunidades para trabajar la ESI junto a las familias.
Bueno, las reuniones de familias está buenísimo poder eso, ¿no? No solo encuadrarlo normativamente, sino que siempre haya un espacio o un momento para poder reflexionar sobre algo, alguna dinámica, algún juego, mostrar alguna actividad que los chicos y las chicas hicieron, o algún trabajo o algún proyecto, ¿no? Como es una buena instancia bien cercana de poder abordar la ESI con las familias. Es difícil porque por lo general son reuniones cortas, hay un montón de temas de los que hablar, pero está bueno tratar de poder generarse un espaciecito. Después usar las carteleras. Las carteleras también es una buena... Las carteleras que están a la vista de las familias, ¿eh? No hablo de las carteleras de los pasillos adentro de la escuela que quizás las familias no acceden, sino las carteleras que están visibles para las familias donde podamos ahí se puede poner la ley, algunos artículos de la ley, cuáles son los propósitos, cuál es el proyecto que tiene la escuela respecto al abordaje de la ESI institucionalmente, cuáles son los contenidos. O sea, tranquiliza mucho a las familias saber cuáles son los contenidos que se trabajan de educación sexual integral. También se puede enviar por cuaderno de comunicaciones a principio de año, que es fotocopiar, digamos, los contenidos que aparecen en la revista. Ahora creo que en una de las plantillas está, pero fotocopiarlo y poder enviarlo para que puedan saber cuáles son esos contenidos. Aprovechar los actos escolares, y acá cuando decimos los actos escolares, no solo para en el momento del acto escolar poder decir y encuadrar o comunicar algo de la ESI, sino que los actos escolares tengan contenido de educación sexual integral. Como qué pasaría si empezamos a pensar los actos escolares en esa clave y no solo en la clave de historia y de la historia del enfoque que suelen pasar con los actos escolares, como bueno, es una buena oportunidad para trabajar esa efeméride de la ESI. Y después la jornada de Educar en Igualdad, que para el programa es como la gran oportunidad del encuentro entre familias y comunidad y escuela, porque, bueno, el Jornada de Educar en Igualdad es una ley que lo que establece es que hay que hacer una jornada al año en donde se aborden temáticas para prevenir y erradicar la violencia por motivos de género, y lo que se espera de esta jornada, aparte de que haya un trabajo previo a la jornada con los y las estudiantes, un trabajo durante la jornada y un trabajo posterior, es que también sea algo distinto, ¿no? Quizás es como, y acá es la parte de la creatividad que requiere de los y las docentes, de hacer un evento que sea atractivo para las familias, y en donde quizás no estamos abordando específicamente el tema de la violencia por motivos de género explícita, o la que la gente por sentido común asocia más rápidamente, sino justamente estamos abordando todo ese entramado cultural que sostienen esas expresiones más extremas de violencia, y es una oportunidad para que las familias conozcan y puedan reflexionar sobre alguna de estas temáticas que si no, no tienen. Y acá en pantalla lo que aparece son los últimos materiales que hay para que puedan abordar esta jornada, que es la cartilla, y después unos videos que están acompañados por estas guías para inicial, para primaria y para secundaria, en donde se puede abordar distintas temáticas relacionadas a la violencia por motivos de género. ¿Cuáles podríamos decir que son los aspectos a tener en cuenta a la hora de planificar el trabajo con familias? Pensar en horarios convenientes. Pasa mucho que lo que se dice, ¿no?, es esto de, bueno, no, porque lo ponen en un horario que nadie puede ir, ¿no? Esto de lo ponen a media mañana y yo tengo que trabajar. Entonces, bueno, tener ahí como cuál es el mejor horario para poder realmente garantizar la mayor participación posible de las familias. La propuesta, distinto es si yo sé que voy, ¿viste? Es como muy difícil, también hay muchos prejuicios incluso. A veces quizás las primeras no son las más indicadas para hablar sobre qué es una jornada de ESI o una reunión sobre ESI, o quizás se los convoca de alguna otra manera para después dar a conocer, y una vez que ya hay una cultura institucional y comunitaria que aloja a la ESI, bueno, ahí quizás sí se puede nombrar. También si se la nombra como se la debería nombrar, que es lo más conveniente, es poder también dar una explicación y poder anticipar a los y las padres, madres, abuelas, tías que se acerquen, amigos, poder realmente anticipar qué es lo que se va a abordar. La anticipación siempre calma las ansiedades. Pensar cómo es la convocatoria, ¿no? Cómo estamos convocando, desde qué lugares, cómo enunciamos esa convocatoria, cómo lo hacemos llegar. Pensar la trayectoria de las familias del grupo en torno a la ESI, que tiene que ver con esto que ustedes vienen compartiendo, ¿no? Como, bueno, si hay familias con resistencia o no hay resistencia, si se viene trabajando o no se viene trabajando la ESI,
bueno, si yo no conozco el grupo, no sé si trabaja la ESI, ¿no? Estoy siendo una suplencia, estoy haciendo una práctica. Bueno, ahí hay que tener mucho conocimiento antes de. No lo digo porque esté mal abordar la ESI, siempre hay que abordar la ESI, pero siempre es para evitar tensiones o conflictos, siempre es mejor tener conocimiento. Y el alcance del contenido, de la temática que voy a dar, va a tener que ver con esa información que yo tenga. Justamente porque lo que queremos es no generar resistencias. Pau. Sí, quiero traerte un comentario de una compañera, María Beatriz, que dice, nuestra matrícula es de 186 niños. Hicimos una jornada después de hacer un relevamiento de horarios y de temática. Es decir, que ellos eligieron tanto el horario como el tema y fueron 20 personas. No, esto de remarla. Esto sí. El arte de remarla. Saque músculo porque esto es así. Muy de a poquito. Y también eso, me parece que está buenísimo eso que compartís porque es eso, ¿no? Es encontrar las maneras. Es decir, no sé, consultarlo con los chicos y las chicas, armar una encuesta, armar un formulario, armar una invitación que la armen los chicos y las chicas y que sean ellos los que se los dan. O sea, como hay que buscar esa creatividad para poder convocar y que las familias se sientan también como que es un espacio de contención, un espacio seguro, porque muchas veces pasa eso, como primero no conocemos la realidad de cada familia hacia el interior de la casa y cuál es su posicionamiento y qué cosas pasan. Entonces es lógico que les genere como cierta desconfianza. Entonces, todas las acciones que podamos hacer para disminuir eso, bueno, van facilitando y allanando el camino. Y después esta palabra que no sé si es tan pertinente, o no sé si me gusta tanto, pero generar las alianzas, porque es eso, hay que apoyarse en las familias que sí bancan la ESI, hay que apoyarse en las instituciones o en los organismos o en las asociaciones civiles de la comunidad que a veces son voces más autorizadas o que en esa comunidad son voces más autorizadas, siempre con nuestra intervención. A veces puede pasar que la ESI pueda abordarse porque llamamos al médico, en algún caso particular, al médico de la sala cercana, pero es importante que nosotros tengamos ahí la mirada para que esa educación sexual que va a transmitir ese profesional de la salud sea realmente integral, o sea, hay que planificar esa actividad junto a ese profesional para poder garantizar eso, y también generar las intervenciones en caso de que eso no suceda, pero poder ampliar la mirada, porque a veces es como, bueno, se trata de hacer de distintas maneras. A veces se convoca a familias, o sea, madres, padres o personas que están, que trabajan la ESI en otros ámbitos o que más o menos entienden de qué va y que son, no sé, profesionales de la psicología o lo que fuese y que pueden venir también a dar una charla junto a la docente para ese grupo y esa familia. Eso, ver como cuál es ese mapeo que podemos ahí, qué actores tenemos en nuestro entorno con quienes nos puede facilitar ese abordaje. Acá hay una compañera que se llama Paula Ferreira, que dice armar con algunas familias situaciones donde se pueden ver casos de vulneración de derechos y así darle participación a las familias, a los alumnos y crear un ambiente más ameno. Por ejemplo, dramatizar situaciones. A mí me parece que digamos, que cuando las compañeras piensan, bueno, desde qué lugar o qué tipo de actividad, siempre está bueno pensar en eso, ¿no? Que lo que le propongamos tenga algún anclaje en el guión de ESI que se da efectivamente en nuestra escuela, en las necesidades de ESI que no van a ser las mismas que en otra comunidad. A veces me parece, no sé qué pensás, Maru, que me parece podemos quizás intercambiar sobre este punto, que a veces hay como la creencia de que existe un discurso de ESI unívoco para todas las escuelas. Y lo que hay son unos lineamientos curriculares, no un discurso de ESI. El discurso cada escuela lo va a ir construyendo de acuerdo a sus características. Entonces, cuanto más anclado de alguna manera esté en esos emergentes de ESI que efectivamente tiene la escuela, más interpelada se va a sentir la familia. Si nosotras vamos o nosotros vamos con un guión o con una temática, porque por ahí nosotras estamos surgidas en saber, por ejemplo, sobre infancias trans, pero no hay ningún pibe transicionando en la escuela. Entonces armamos con los padres o con las familias o con las madres, armamos una
una reflexión sobre infancias trans, pero resulta que ese tema no estaba, no aparecía, no era algo que apareciera de ninguna manera en la comunidad. Entonces ahí aumenta el ruido, ¿no? En la comunicación, porque no estamos trabajando con un emergente, o no estamos trabajando con una preocupación genuina de la comunidad. Me parece que ahí hay una clave que es súper importante para no creer también que el miedo a la ESI es universal, porque no es así, no sucede del modo, bueno, las familias le tienen miedo a la ESI. Algunas familias, en algunos contextos, ¿no? Como hacer este trabajo de relativizar algunas ideas muy generales que existen y que sí, en la medida que nosotros mismos también las adoptemos como verdades, se nos va a dificultar mucho el trabajo. Esas ideas universales no existen, no están, no son, no es que todas las familias le tienen miedo. Algunas sí, otras no. No es que en una sola reunión o taller o voy a poder construir todo ese suelo común de supuestos, es una construcción. Por otro lado, esto de pensar, vos decías este comentario de, bueno, hicimos efectivamente un juego con los padres, los niños se rieron de los padres después se reían de o las familias o los referentes afectivos, y, y después de terminar el taller, la docente dice, bueno, esto es así. ¿No? Como, no, quizás muchas veces tiene más que ver como primero hacer una invitación, traspasar una dinámica, habitarla, llevarla adelante, para después decir qué es la ESI. Más que Exacto, sí, adelantarse, ¿no? sobre todo en este contexto, ¿no? Si fuese otro el contexto, pero en un contexto en donde hay mucho mensaje permanente en torno a la ESI, mucho mensaje mediático, bueno, hay que tener esa variable en cuenta, porque si no a veces hacemos cosas que en pos de la ESI que terminan siendo contraproducentes. Y me parece buenísimo esto que dijiste de hay que ver cuál es el interés genuino de la comunidad, porque a veces ponemos nuestro interés personal por arriba de, porque obvio que creemos que es importante y porque efectivamente es importante hablar de ciertos temas, pero hay que tener mucha sensibilidad a cómo es el estado de situación y de acercamiento de esa comunidad. Todo para eso, para no hacer pasos que terminen siendo, que nos vayan en contra, ¿no? Ideal sería que uno pueda trabajar una ESI y que se pueda hacerla y que no haya problemas y que se generen las tensiones que requiere solamente reflexionar sobre algunas temáticas, pero bueno, no es esa la realidad, entonces hay que ser como muy cuidadosos y no por eso adaptarnos a, ¿no? No significa adaptarse o cambiar un discurso o decir otra cosa o esto, o terminar aceptando opiniones que vulneran derechos, de ninguna manera. Nunca se acepta una opinión que vulnera derechos y es importante, por eso en ese sentido es conocer cuáles son los derechos, porque esa es la única forma que nosotros tenemos de poder decir, no, no, pero pará, acá hay una ley de matrimonio igualitario o acá hay una ley de identidad de género, o sea, donde eso nos encuadra, ya es como ahí no, esa opinión no vale porque hay una ley que justamente hay una ley de discriminación que los actos de este estilo los o sea, tienen un costo, entonces como poder realmente conocer eso para podernos parar de una manera con seguridad, digamos. Sí, discriminar no es un derecho, digamos, ¿no? Exacto. No existe el derecho a estar en contra de los derechos, ese derecho no existe. Acá Exacto. hay una compañera, María Marta Vélez, que dice, buenas tardes, hay familias que están pidiendo ayuda para con ellos, los adultos. Sí, suerte les decimos. No, mentira. Sí, exactamente. Por eso está bueno y es tan importante esto de generar el vínculo, ¿no? Y de fortalecer el vínculo, porque la escuela también, y esto me parece que está bueno en esta idea a veces de sentido común de todo el mundo le tiene miedo a la ESI o nadie quiere saber nada con la ESI. No, la escuela es un lugar de referencia muy importante para muchas familias. Y hay muchas familias que también, y esto me parece que está bueno tener en cuenta, que depende, hay que ver los contextos, ¿no? A veces una familia en una situación de reunión de familias, o sea, una mamá, quiero decirlo así, en un contexto de situación de familia, por cómo es su experiencia, cómo es su vida en su casa, su vínculo con su marido, lo que fuese, tiene cierto posicionamiento, ¿no? En donde genera mucha tensión hablar de ciertas cosas, pero esa misma persona en una reunión uno a uno, cuando alguna veces lo cita por algún tema de la hija, el hijo, no sé qué, se genera otra conversación y se genera otra instancia de reflexión. Entonces, eso también está bueno tenerlo en cuenta. Y también está bueno que tener como la atención y la escucha en el momento en que estamos en esa reunión con familias, de
ver qué es lo que está pasando, porque eso es lo que nos va después también, es una información que nosotros vamos a tener para después convocar a esa familia y trabajar sobre ciertas cosas, o acercarle la revista, o mandarle, o llamarle y decirle, "Ah, mira", y le sacás fotocopia a una parte para que se lea eso, porque quizás la revista es un montón y no la leen porque le parece mucho, ¿no? Como después hay que hacer todas esas adaptaciones para que realmente la información pueda llegar. Y también es importante esto, como generar a veces actividades, dinámicas, tareas, yo las llamo como que desplazan la atención. Entonces, cuando se desplaza la atención, no, por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo. Yo para hablar como más de configuraciones familiares hacía algo que yo lo llamaba constelaciones vinculares. Entonces le decía a los chicos que se pusieran a ellos como el sol, no sé, por ahí le veíamos justo los planetas. Entonces, que ellos se pusieran como el sol y que después los distintos planetas y astros, no sé, un cometa, un satélite, ¿no? Hablábamos de todo eso, pusieran en referencia sobre cuán cercano sentían a esa persona, quién sería su configuración vincular. Y ahí el chico, la chica, y eso lo haces con los adultos y pasa igual, desplaza la atención, porque lo que está haciendo está preocupado en poner el planeta o si es un cometa, y ahí reflexiona, ay no, pero esta mi tía la veo, viene de misiones, la veo una vez por año, es un cometa, pero no, pero como, como la quiero mucho, es un cometa cercano. Eso que vos hacés es información para vos. No sé, yo por ejemplo de ahí me enteré que una nena, el padre lo puso, no sé, último planeta cercano al Sol, entonces es como, todo eso son informaciones. Y lo mismo si lo haces con las personas adultas. Si vos le propones una actividad que ellos no linkeen directamente con la educación sexual integral, eso es un montón de información. Y a veces no es tanto lo que hay que hacer es bajar, bajar información. A veces sí, a veces hay que bajar información específica sobre temas específicos. A veces son instancias de reflexión para que las personas se vayan con preguntas y reflexiones. Y no pasa más que eso. No pasa otra cosa, no se generó un debate, no vimos un video y charlamos, no, hicimos algo y algo de eso generó. Le mandamos una tarea en donde la nena o el nene o el adolescente se puso a charlar con el papá, la mamá o la abuela, que quizás nunca se hubiese puesto a charlar sobre ese tema. Y eso es lo que moviliza y también va construyendo la ESI. Y después hay otros espacios en donde hacemos otras cosas específicas, donde transmitimos la información, pero digo, todo es entramado hacia la ESI, no es solamente cositas aisladas. Por eso está bueno también planificar el trabajo junto a las familias. Para ver, bueno, a ver cómo esto lo voy a hacer. Otra de las cosas que también pasa, hay, por ejemplo, situaciones de, acá en Capital, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las escuelas festejan el patronato, se llama, y hacen el cumple de la escuela. Y es un evento en donde, el evento del año de la escuela. Entonces, ahí, por ejemplo, las cooperadoras o las familias también participan un montón. Y se hace la Feria del Plato, se hacen distintos talleres, una kermés. Esa es una oportunidad también para trabajar la ESI. Para pensar propuestas de juegos que las familias ni idea, que van pasando por las postas y están haciendo algo de ESI y que le toca de rebote porque fue al patronato. O una actividad, no sé, se ven sobre la diversidad cultural y invitan a las familias a que cocinen sus platos de sus abuelos, sus abuelas, ¿no? Digo, es una actividad que por lo menos acá se suele hacer, y ese día se invita a las familias que vengan a compartir sus recetas. Y en esa charla, en donde estamos sentados todos en ronda compartiendo, el bizcochito de tal, y la sopa paraguaya que trajo no sé quién, y en esa conversación, ahí también se puede tramar una conversación en torno a la ESI, en torno a los roles, en torno a quiénes son quienes cocinaban, o sea, y es esa conversación que generó, o esa pregunta, en donde estuvimos trabajando la ESI. No es que la ESI siempre es hablar temas incómodos, ¿no? Eso también hay que tratar de empezar a desnaturalizar, porque si nosotros generamos todas esas instancias de encuentro, después va a ser más fácil hablar de un tema incómodo. Distinto es si no genero ningún vínculo, ninguna relación, y vengo de la nada a querer hablar de un tema incómodo, entre comillas, porque también es incómodo para quién y en qué contexto. Bien, algunos aspectos más a tener en cuenta, no convocarlos para prescribirles un rol, o sea, no es que nosotros hacemos talleres de crianza para que sean mejores madres, padres en sus casas, sino que venimos a traerles instancias de reflexionar y preguntarnos cosas, que la ESI es parte de una decisión institucional, por eso es importante que también, en la medida de lo posible, haya primero un consenso entre todo el equipo y que el equipo directivo también pueda participar de ciertas reuniones, porque eso da cierto aval.
mostrar cómo se trabaja la ESI, preguntar qué temas les parece importantes. Esto también es fundamental, porque habilita la participación. Poder recaudar y llevarnos los intereses, ¿no?, de ese grupo, nos va también a ayudar a planificar ese trabajo con familias a lo largo del año, y también del trabajo de la ESI, más allá de las familias, con los y las estudiantes, porque eso nos va a dar una pauta de, bueno, cuál es, qué temas circulan, ¿no?, en la casa, porque hay una parte que es como, bueno, trabajamos nosotras y nosotros con los estudiantes. Y también poder compartirles todo el material que haya, ¿no? Siempre que se le pueda, ¿no?, llevarse algo, o que conozcan que, che, está este enlace, está este video, está esta revista, está bueno y acerca, digamos, a las personas. Bien, vamos a hablar un poco, que también lo fuimos diciendo, formas de utilizar la revista. La revista lo que tiene de bueno, entre otras cosas, es que tiene como muchos temas, ¿no? Trabaja muchos temas de distintos aspectos y de distintas maneras, y es muy completa en ese sentido. Pero eso, es compleja y es larga, y entonces está bueno poder generar distintas, o utilizarla de distintas maneras. Lo básico, lo más común es compartirla a través de los canales de comunicación que tenga la escuela. Compartir el enlace con el referente de la escuela, de las familias, que ellos después también lo puedan compartir por WhatsApp. Y ahí parece, voy a decir una obviedad, pero que no, con mucho cuidado en la redacción de ese mensaje, de cómo se presenta esa revista, de qué manera, ¿no?, nos dirigimos a las personas para que realmente no genere como, ay, no, me vienen, no sé, a traer, no sé, ideología de género, o lo que fuese, como, bueno, tener como toda una redacción cuidada al respecto. Se puede fotocopiar alguna parte o algún fragmento y mandarlo por cuaderno de comunicaciones, y solicitarles una actividad con eso, o que tan solo lean que existe eso, y es una manera solamente de también de que a las familias les lleguen información, que responde también un poco al comentario de, bueno, a veces las familias quieren por ellos, por las personas adultas, ¿no? Bueno, esta es, te llega información, porque para mí también eso es algo que es fundamental. Hay muchas personas adultas que no les llega ningún tipo de información al respecto, o no tienen ninguna instancia de reflexionar, y la escuela ahí puede colaborar. Y son a veces esto, como con actividades o cositas chiquitas, digamos. Se puede reproducir y ampliar alguna parte en las carteleras de la escuela, a enviar alguna tarea para resolver en familia y después volver a consultarla. Y por último, antes de pasar a los recursos, que ya estamos con el tiempo medio que ya por terminar, es, bueno, ¿qué es lo que requiere trabajar la ESI con la familia? Y desde el programa siempre se habla de este concepto de corresponsabilidad, ¿no? Y de que la ESI se trabaja en red. Y que hay instancias ideales del abordaje de la ESI, y después está lo que vamos negociando para que realmente suceda la ESI en las aulas y en la escuela. Pero es importante que haya que la institución asuma la responsabilidad de abordar la ESI, que pueda estar en el proyecto institucional de la escuela, que pueda realmente, porque son las cosas que generan el marco posible para hacer todas las otras acciones. Que haya también un consenso entre el equipo docente, o que el equipo docente pueda tener instancias en donde reflexionar. Muchas veces en los espacios de mejora institucional o en las jornadas docentes está bueno que se le dedique un tiempo, que a veces no es algo que está dentro de la agenda, pero que se le dedique un tiempo para eso. Poder también trabajar con los distintos organismos del Estado que requiere al momento de intervenir, o de poder convocar para que vengan a dar charlas, o para que puedan generarse algún evento o alguna taller. También poder hacer red con las asociaciones civiles de la comunidad y con el resto de la comunidad, ¿no?, para poder realmente abrir la escuela. Por eso las jornadas Educar en Igualdad son muy productivas y lindas, porque vieron que por lo menos acá en Cava pasa que las escuelas ponen todo afuera. Entonces vos vas caminando por la calle y vos vas viendo los trabajos, los dibujos, las frases, las ideas que se fueron trabajando en esa escuela. Y eso también invita a la comunidad a hablar. Y está bueno porque muchas veces en esa instancia, me pasó hoy en el jardín de mi hijo, las familias dicen eso que a veces los docentes lo queremos decir, pero como genera mucha tensión, y por esto de que no somos nosotros personalmente, sino que tenemos un rol institucional y que estamos encuadrados en un discurso, no podemos decir. Entonces a veces las familias, aquellas aliadas de la ESI, pueden hacer llegar un mensaje a la comunidad que si lo decimos nosotros, caos y confusión, y si lo dice una familia, pasás, lo lees, seguís de largo y te quedaste pensando. Último, los recursos, que es lo que estaban diciendo.
Esta es la web de la ESI, que es en argentina.gov.ar. Creo que es, igual al final puse la página, pero creo que es /recursos ESI. Si no, ahora me fijo cómo es. Ya dejamos el link en el chat. Perfecto. Donde están todos estos materiales, que están, la mayoría de los primeros son nuevos, y están los materiales de siempre de la ESI, y que también tienen, estos están como botones de rápido acceso, y también tienen un buscador que funciona muy bien porque tiene distintas categorías para poder encontrar. Digo esto porque es algo que se cambió este año, o el año pasado, no me acuerdo, y realmente facilita mucho la búsqueda. Entonces, entren porque es una web mucho más amigable que capaz que la que conocieron hace unos años. Después está el portal de Educar, que tiene educación de la ESI, que es más ESI, más derechos, en donde hay distintas propuestas para trabajar entre docentes, con estudiantes, con las familias, y también para trabajar las efemérides desde la ESI, que también está bueno porque son buenas oportunidades para invitar a las familias también a reflexionar sobre distintas temáticas. Estos son los nuevos materiales, los de referentes escolares de ESI, que están buenísimos porque tienen proponen una secuencia didáctica de 5 actividades por tema, por contenido, por NAP o por recorte temático, y está bueno porque hay una actividad por eje. Entonces es más allá de llevarlo adelante tal cual está, que es muy bueno, es bueno para poder también entender una manera de planificar de manera integral la ESI, que a veces es difícil realmente, porque una cosa es decirlo y otra cosa es después pensar las actividades, pero les proponemos que lo investiguen porque realmente es muy provechoso. Estos también son todos los últimos materiales que se fueron publicando y que pueden también acceder y que también tienen dinámicas. Las láminas, que acá Pau fue parte del equipo de producción, para poder hablar con personas con discapacidad intelectual sobre algunas temáticas. Lámina y desplegable sobre discapacidad intelectual y autonomía y prevención del abuso sexual infantil. Eso. Esta web, que es hermosa, que se las recomiendo mucho porque tiene justamente tiene videos que están así organizados por edad, y tienen después actividades para trabajar con familias y para trabajar en la escuela. Entonces aprovechen porque están muy bien hechos y son muy lindos y son nuevito. Ejercer nuestros derechos y repensar vínculos, que son una serie de videos que también pueden ser insumos que pueden estar buenos para trabajar con las familias, por ejemplo. Y ESI en primera persona, que se trabajan distintas temáticas en torno a la violencia por motivos de género en escuelas de secundarias, en distintas escuelas secundarias del país. Bueno, acá están las web para que puedan acceder, y no sé si hay algún otro comentario que podamos compartir. No, acá la gente está saludando los materiales, dicen que están muy buenos y que agradecen que estemos un poco compartiendo esta información. Esta información va a quedar en el recursero de este tramo, así que va a ser súper accesible para que puedan investigar. Me parece que está bueno poder insistir en esta idea de que estos materiales, además de que hay algunos que son históricos, hay algunos que son muy nuevos, porque la ESI fue cambiando también a lo largo de estos 17 años de existencia, y las discusiones alrededor de la ESI también se fueron profundizando y ampliando. Estos materiales son muy nuevos, están como en punta de lanza de las discusiones contemporáneas en relación a las problemáticas que atraviesan las escuelas en general y el currículum de ESI en particular. Bueno. Si no querés, no agregamos más nada. Bueno, entonces, siendo las 19:33, muchas gracias a todas las personas que se sumaron a este tramo de 3 clases. Va a quedar disponible también para que cualquiera lo pueda visitar, y bueno, ojalá que haya sido provechoso para todas las personas que se inscribieron. Muchas gracias, Maru, genial la intervención. No, muchas gracias a vos, Pau. Un beso grande y abrazo a todas y todos los docentes. Nos vemos. Nos vemos.